coronado estás, el trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, cantamos.
Yo no sé cuál es tu situación en este día, pero sí sé cuál es la solución a tu situación. Y es que si tú le das tu mejor adoración a Dios, Dios se convierte en rey de tu corazón, Dios se convierte en el rey de tu vida. Y toda situación, Dios te guía los caminos, te guía tus pasos. Te toca a ti dar tu mejor adoración a Dios. ¿Cuánto puede mandar las manos al cielo y decir, Señor, tú eres santo, Dios, tú eres grande, Dios? No importando, Dios, lo que estoy pasando, en este día, Dios, reconocemos que tú eres Dios poderoso. En este día reconocemos, Dios, que tú estás en control de todo, Dios. Que aunque parece, Señor, que no podemos hacer nada, que no hay solución a nuestra situación, que aunque parece, Dios, que no hay solución a nuestra enfermedad, que aunque parece, Dios, que no hay solución, Señor, a mis problemas familiares, Dios, hoy reconocemos, Dios, que tú tienes las soluciones. Hoy reconocemos, Señor, que es nuestro deber, Señor, adorarte y confiar en ti. Simplemente tienes que confiar en Dios. Y a veces dejamos que nuestras preocupaciones interrumpan nuestra adoración. A veces dejamos que nuestras preocupaciones interrumpan nuestra confianza en Dios. Pero, iglesia, tenemos que aprender a los momentos difíciles, los momentos que tú dices no hay solución, que nosotros podamos levantar manos al cielo y decir, Señor, tú eres rey. Como la mayoría de ustedes, a mí me enseñaron que una de las mejores maneras de aprender es hacer preguntas, haciendo preguntas. Y yo creí eso por mucho tiempo, hasta que encontré algunas preguntas que la gente envió a Yahoo. Y no me estoy inventando las preguntas que les voy a presentar. Por ejemplo, una de las preguntas que se hace en Yahoo es: ¿puedo mirar con seguridad una foto del sol sin quedar ciego? ¿Puedo mirar una foto del sol? Una foto del sol sin quedar ciego. Otra pregunta es: ¿hay autógrafos de Jesucristo en eBay? Otra pregunta es: ¿crees que los humanos caminarán alguna vez sobre el sol? Otra pregunta es: ¿qué pasa si te pintan los dientes de blanco con pinturas de uñas? Otra pregunta es: si los padres de Batman están muertos, ¿cómo él nació? ¿Cómo consigues que YouTube te filme? Y preguntas como esta, que son preguntas tontas y que son preguntas ilógicas, pero nosotros, los seres humanos, estamos llenos de inquietudes, de preguntas. Pero hay una gran pregunta que puede compensar por cientos de estas tontas preguntas. Y estamos en esta serie que le hemos llamado ¿qué demonios quiere Dios de mí? Y estamos respondiendo a lo que creo que es una de las preguntas más grandes que podría hacerse un ser humano. Y es: ¿qué es lo que Dios quiere? Yo creo que es la pregunta más sublime y es la pregunta más profunda que cualquier ser humano pueda hacerse, porque cuando oramos pasamos la gran mayoría del tiempo diciéndole a Dios lo que queremos de Él. Pero la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que te tuviste y realmente pensaste qué Dios quiere de mí? Amén. Alabado Dios. Porque lo más que nosotros hacemos es pedirle a Dios y decirle lo que nosotros queremos, y lo menos que hacemos es preguntarle a Él: ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Y la semana pasada dijimos que lo primero que Dios quiere de nosotros es fe. Dios quiere que tú creas en Él. Amén. No simplemente que hables de Él, no simplemente que te emociones con Él, sino que le creas a Él. Y a la semana pasada pues le explicamos detalladamente qué es lo que eso significa. Porque si crees en Dios, no solo con tu cabeza, sino en tu corazón, y depositas tu fe en Él, entonces lo siguiente que les voy a hablar hoy pues va a cobrar sentido. Porque hoy les quiero hablar de que Dios quiere que usted le ame. Amén. Dios quiere que tú le ames, pero es imposible que tú ames a Dios si no crees en Él. Es imposible que tú le correspondas a Él con todo lo que tú tienes si no le crees a Él con todo lo que tú tienes. Dale la mano al que está a tu lado y dile: Dios quiere que tú lo ames. Ahora, obviamente no vas a amar a Dios hasta que creas en Él. Pero este mundo está lleno de personas que creen en Dios, pero no lo aman. Este mundo está lleno de gente que dice que cree en Dios, pero no le corresponden a Él. Y lo más importante que Dios quiere de nosotros, después de nuestra fe, es el amor.
Amén. Por eso es que cuando estos fariseos de la ley, estos eruditos de la ley, van donde Jesús y le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento, no nos debe sorprender que Cristo rápido va a esta verdad. Y para aquellos de ustedes que tal vez no sepan mucho de la Biblia o los evangelios sobre Jesús, Jesús tenía un grupo de antagonistas que lo odiaban, Así es. enemigos de él. Y habían tres grupos en específico. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los herodianos. Y estos tres grupos religiosos y políticos pues odiaban a Cristo Jesús. Y ellos, una de las cosas que ellos siempre intentaban hacer era atrapar a Jesús haciéndole preguntas para turbarlo, pero ellos siempre se frustraban cada vez que hacían unas preguntas, porque mientras más ellos probaban a Cristo, más Cristo los superaba a ellos. Porque yo vengo a decirte que nunca llegarás donde Cristo Jesús con una duda, con una inquietud, con una pregunta que frustras a Jesús. El que te vas a frustrar eres tú si no estás dispuesto a creerle a Él. Eso es. Y Cristo siempre superaba las respuestas de ellos. Y ya le habían hecho preguntas a Jesús sobre los impuestos, y le habían hecho preguntas a Jesús sobre el matrimonio en el cielo, y en cada una de sus preguntas Cristo dio una respuesta y fue más brillante que ellos. Porque yo vengo a decirle a todos los que están aquí, no tenga miedo, no tenga miedo cuando gente venga a usted con dudas, no tenga miedo cuando gente venga a usted con preguntas. Y no tengan miedo de llevarle esas dudas, esas preguntas a Dios. No hay pregunta que se haga aquí en la tierra que ya Dios no haya contestado. No hay duda aquí en la tierra que el hombre vaya a Dios, que ya Dios haya tratado con esas dudas. Y el hombre siempre quedará frustrado y postrado ante las dudas, porque Dios es Dios que responde a nuestras dudas. Gloria a Dios. Y ellos, al escuchar que Jesús había silenciado a los saduceos, los fariseos se reunieron. Y dice la Biblia en el versículo 34, amén, que uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Uno de ellos, experto de la ley, le fue a Jesús con una pregunta. Y Jesús acaba de cerrar a los saduceos con su pregunta, y ahora los fariseos se unieron para formular otra pregunta. Y yo creo que antes de leer la pregunta, pensaría que es una pregunta honesta, porque si usted lee la pregunta que ellos le hacen, no es una mala pregunta, excepto que se nos dice que la razón por la cual ellos fueron a hacer la pregunta era para probar a Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Tus dudas no son malas, tus preguntas no son malas, tus temores no son malos cuando tú vienes a Dios. Amén. Es la intención de tus dudas, tus preguntas y tus temores. Si tú vienes a Dios con dudas y esas dudas están saturadas del mismo infierno y tú lo que quieres es que Dios quede mal contigo, ahí es que está el pecado. Si tú vienes con preguntas a Dios y tú vienes con esas preguntas para tratar de minimizar el carácter del Dios del cielo, ahí es donde está el pecado. Y mucha gente viene a Cristo enfermo, vienen a Cristo turbado y vienen a Cristo con preguntas, pero no vienen para que Cristo conteste sus preguntas, no vienen para que Cristo los sane, no vienen para que Cristo los levante, vienen para probar que lo que nosotros predicamos es una falacia. Y yo vengo a decirte que tus preguntas, tus dudas y tus inquietudes dependen de la actitud tuya, como tú las traes a Dios. Aleluya. Y ellos vienen a Jesús y le dicen a Jesús en el verso 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En la superficie parece una gran pregunta, porque nos ayuda incluso a responder la pregunta: ¿qué Dios quiere de mí? ¿Cuál es el mandamiento número 1 que Dios quiere que obedezcamos? Pero debes comprender que realmente era una pregunta cargada. Y aquí es el por qué esta pregunta es una pregunta cargada. Los fariseos habían contado hasta 613 leyes separadas en lo que se conocía como la ley. Imagínense esto: 613 leyes que ellos habían llegado a la conclusión que componían la ley. Además, habían dividido esas 300 leyes en leyes afirmativas y leyes negativas. Habían 247 leyes afirmativas
una para cada parte del cuerpo humano como ellos lo conocían. Así que el cuerpo humano se componía, de acuerdo a la filosofía de ellos, de 647 elementos. Y ellos hicieron una pregunta, ellos tenían un mandamiento para cada uno de esos. Entonces las otras 365 leyes negativas eran una para cada día del año. Y también dividieron las leyes en leyes pesadas y leyes ligeras. Las leyes pesadas eran como delitos graves, y si los rompías, las consecuencias eran graves. Y eran leyes ligeras, eran como delitos menores. Esta gente se preocupaban por guardar la ley, se preocupaban por guardar los mandamientos, se preocupaban por vivir dentro de lo que yo llamo ese espíritu, lo que es blanco y negro. Eran extremadamente legalistas, fanáticos. Y yo me temo que a veces en la iglesia nos preocupamos más por las leyes que componen nuestro caminar que por el Dios que establece las verdades que debemos dejarnos llevar por él. Así es. Pero los rabinos también insistieron en que todos los mandamientos eran igual de grandes, ya que era Dios el que los mandaba y Dios es grande. Por lo tanto, cuando ellos le preguntan a Cristo que cuál era el mayor mandamiento, ellos creen que tienen a Cristo atrapado con seguridad, porque no importa qué ley él escogiera, iba a quedar mal. Porque entonces, al él decir, esta es la ley número 1, ellos iban a decir, entonces tú estás diciendo que las otras 612 no tienen peso. Eso es como cuando alguien le pregunta a usted, pastor, ¿hay mentiras blancas y mentiras negras? Pastor, hay pecados grandes y pecados pequeños. Y no hay forma de cómo uno contestar, porque cuando la gente viene con esas preguntas, vienen ya con unas respuestas en su mente. Y es importante que usted entienda que nosotros como iglesia tenemos que reconocer que Dios es Dios de todos. Amén. Y si Él nos dio leyes, Él nos dio verdades, Él nos dio preceptos que nosotros tenemos que seguir. Pero es importante que dentro de lo que nosotros aceptamos como orden o mandato de Dios, hay una verdad que debe superar todo eso. Y es el amor a Dios. Mira que esta sola diga, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo que Cristo hizo. Cristo le dijo a ellos, ¿cuál es el mandamiento número 1? Cristo les dijo a ellos, pues tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Y qué esto me enseña a mí? Número 1, que debemos de amar a Dios personalmente. ¿Me escuchaste? Tenemos que aprender a amar a Dios personalmente. Estoy seguro de que los fariseos, los saduceos y toda la multitud se sorprendieron cuando Jesús respondió inmediatamente. Porque ellos estaban esperando que Cristo dijera, déjame pensarlo un ratito. Y no tenía que pensar en eso y no tenía que orar al respecto. No tuvo que luchar con eso. Inmediatamente Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Porque cuando tú amas a Dios, esto no es asunto de algo que tú leíste en un libro. Amén. Esto es asunto de una experiencia personal y una relación personal que tú tienes con Él. Señor, sí. ¿Sabe por qué la Biblia cobra tanto peso en la vida del creyente? Porque el creyente le ha creído a Dios y ama a Dios con todo lo que tiene, y entonces esa palabra cobra vida en él. Pero esa palabra no cobra vida si tú no has aprendido a amar a Dios, si no has aprendido a servirle a Él. Lo que nos sorprende es que en el Nuevo Testamento está lleno de referencias al amor de Dios por nosotros, pero hay muchas pocas referencias sobre el amor nuestro por Dios. Ay, Señor. La Biblia está llena, amén, del amor de Dios por nosotros, pero hay pocas referencias en cuanto al amor de nosotros por Él. Y eso es natural. Porque la única razón por la que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Esto no es aquí que yo di un paso y Dios dio otro. Esto es aquí que Dios lo hizo todo y yo respondo al todo de Dios en mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios por esa verdad? Tú no estás haciendo algo que ya Dios no hizo por ti. Tú no estás dando algo
algo que ya Dios no dio por ti. Tú no estás operando en una dimensión que ya Dios no ha operado por ti. Él es Dios sobre todo, y Él lo que te dice a ti es: sigue mis pisadas, haz lo que yo he hecho, vive como yo he vivido, para ti y por todos aquellos que creen en Él. Sí, Señor. Él nos ama mucho más de lo que nosotros podríamos amarlos a Él. Y Jesús en este versículo nos dice exactamente cómo debemos de amar a Dios, y nos cuenta el tipo de amor que Dios merece. Deberíamos de tener un amor personal por Dios. ¿Por qué? Porque tenga en cuenta que Él no solo dice ama a Dios. Escuche esto. Él no solamente dice ama a Dios, sino que dice deberías amar al Señor tu Dios. Amén, aleluya. Él no dijo ama a Dios, Él dijo ama al Señor tu Dios. Primero que nada, Él es el Señor. Él está hablando del Señor que encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerdo Él es el Dios personal, con un nombre personal, que tiene una dirección personal, que tiene una relación personal con el mundo, que Él creó personalmente. Este es el Dios que nos ama antes de tú creer en Él, incluso antes de tú conocerlo, ya Él te amaba. Así es. Él no solo quiere ser Dios, Él quiere ser tu Dios. Así es. Este Dios, quien es el Dios, quien es el único Dios, quiere ser tu Dios. ¿Me está escuchando? Este Dios que es el Dios de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero, Él quiere ser tu Dios. Él quiere tener una comunión personal contigo. Él quiere que lo ames como el único Dios que existe, y desea amarte como si no hubiera nadie más para ti. Amén. Esto es lo que hace que el cristianismo sea tan diferente y tan único. Así es. Y lo he dicho muchas veces. El cristianismo no es una religión con un Dios impersonal, es una relación personal con un Dios personal que quiere involucrarse personalmente en tu vida. Esa es la diferencia entre el cristianismo y los que no son creyentes. El cristianismo no es una religión con un Dios impersonal, es una relación personal con un Dios personal que quiere involucrarse personalmente en tu vida. Dios quiere que lo amemos personalmente. Wow. Y existe toda la diferencia en el mundo entre llamarlo Dios y llamarlo tu Dios. Porque no necesitas mucho de una persona para ser creyente, pero se necesita todo de una persona para ser un creyente apasionado. Usted no me escuchó. No hace falta mucho de alguien para que crea. Porque lo que Dios tiene que hacer es aparecerse. Estás enfermo y te sanó. Aleluya. Estoy solo y me acompañaste. Llegué cansado a la iglesia y me tocaste. Wow. Poderoso, grande, hermoso, glorioso. No hace falta mucho para tú simplemente, amén, ser creyente, pero se necesita todo para ser un creyente apasionado, un creyente que cuando lo ve se agarra de Él, un creyente que cuando Él lo toca se mete en Él, lo abraza a Él y deja que Él sea su Dios. Mira que está a tu lado, dile: te invito a que Él sea tu Dios. Entonces debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Ahora, simplemente significa que debemos amar a Dios con cada fibra de nuestro ser. Con cada parte de nosotros debemos amar a Dios. Esto es importante porque nuestro corazón está separado de nuestra alma, y nuestra alma está separada de nuestra mente. Pero cuando se trata de amar a Dios, ambos se sincronizan. Aleluya. Tu corazón distinto a esto, Poderoso. tu mente distinto a tus emociones, tu alma. Pero cuando tú tomas quien tú eres, cuerpo, alma y espíritu, y tú los sincronizas, por eso te das cuenta o no, siempre estoy predicando a tu corazón, porque lo más que ames con tu corazón determina lo que piensas y cómo vives. Aleluya. Vamos. Porque lo que amas en tu corazón determinará tu comportamiento mucho más de lo que crece en tu cabeza. Aleluya. Porque hay cosas que están aquí y eso es importante, pero tienes que llevarlas aquí.
Aleluya. Y ese es el problema del diablo. Por eso es que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, porque ellos tienen una fe de asentamiento mental solamente. ¡Oh, qué poderoso! Pero Dios está diciendo: yo no quiero un chorro de demonios en la iglesia. Yo no quiero un montón de diablos en la iglesia que simplemente creen aquí por lo que han visto, por lo que han oído y por lo que saben. Yo quiero un grupo de creyentes que han llevado esa verdad a su corazón, Aleluya. a su espíritu, a su alma, y le han dicho a Dios: Dios, te doy todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece a ti. Oh, alabado, ¿cuánto levantan su mano y alaban a Dios? El número estimado de todo el rango de emociones humanas que tenemos llega a 400. ¡Ay, Padre! Y no sé cómo se determina eso, y no me importa. Sí, el número de emociones reveladas, humanamente hablando, se estima que llega a 400. Y alguien se dio a la tarea de investigar eso. Lo que yo sé es esto: que si esa es la realidad científicamente hablando, Dios no quiere 350. Dios no quiere 398. ¡No! Dios no quiere 399.9. Dios quiere las 400 completas. Todo o nada. Eso es lo que te dice Dios. ¿Cuántos quieren ser creyentes victoriosos aquí? Aleluya. En inglés se llama How many of you want to be water walkers? ¿Cuántos de ustedes quieren ser creyentes que andan sobre las aguas? Aleluya. Que se atreven a salirse del barco y empezar a andar sobre las aguas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser creyentes que tocan al enfermo que está por morir y lo levantan? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren el poder de ver una tormenta que se está acercando y pararte y decir a la tormenta: tormenta, tienes que detenerte? Pues ¿sabes lo que se requiere? Todo tienes que dárselo a Dios. Todo tienes que entregárselo a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces lo amarás con toda tu mente. Y no tienes que mirar muy lejos en ningún lugar del mundo para encontrar el resultado de amar a Dios con toda tu mente. No tienes que ir muy lejos. Déjame explicar. La iglesia primitiva se enfrentó con el desafío de hacer a las personas que pensaran a través de sus creencias paganas, entonces, y que la cambiaran por la vida cristiana. Este fue el reto de la iglesia primitiva. ¿Cómo yo hago que esta gente que no creen en Dios o que tienen múltiples dioses se conecten al Dios verdadero y Dios personal? Y este fue el reto de la iglesia primitiva. Y por eso los monasterios se fundaron para convertirse en lugar de gran aprendizaje y llevar a los cristianos a una gran verdad espiritual de las Escrituras con una verdad secular y mundana, porque toda la verdad al final es la verdad de Dios. Y los cristianos primitivos dijeron: ¿sabe qué? Toda la verdad que existe viene del cielo y hay que conectarlo a esa verdad. ¿Y qué sucedió? Abrieron monasterios. De los monasterios llegaron a las universidades. Abrimos universidades. Y digo abrimos porque somos parte de esa historia. Y hoy tenemos facultades en colegios y universidades que comenzaron cuando los académicos formaron lo que se conocía como gremios, que fue licencia por el Papa para otorgar títulos. Y la primera universidad se estableció en París alrededor del siglo XII, con Oxford y Cambridge University en el siglo XIII. Y los seguidores de Jesús comenzaron todo esto para que las personas pudieran amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Y por eso es que llegaron a llamarse universidades, porque reflejaban la idea de que en el principio Dios creó todas las cosas. Es por eso que no las llamamos multiversidades, sino universidades, porque estudian un universo creado por Dios. Así fue que empezaron las universidades, porque estudian el universo creado por Dios. Y llegaron a llamarse así. Las personas que enseñan en las universidades llegaron a llamarse como profesores. ¿Por qué? Porque debían enseñar lo que profesaban. ¿Y qué debían profesar? Así que las universidades cargan el nombre de universidad porque estaban supuestas a enseñar que el universo fue creado por Dios. De ahí vienen universidades. Los profesores estaban supuestos a profesar la verdad de un Dios personal y un Dios único. Pero ¿cuál fue el problema?
que todo entonces empezó a sentarse aquí y no bajaba de aquí. Y Dios, a través de Jesucristo, estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo no quiero que tú recibas aquí y termine en tu quijada. Yo quiero que tú lo recibas aquí, baje a tu quijada, llegue a tu corazón, llegue a tu vientre, llegue a tus piernas, porque yo quiero que el hambre y la sed que exista dentro de ti sea más por mí que por cualquier otra cosa. Dar un aplauso a Dios por eso. Entonces Dios quiere estar en el centro de quienes amamos, lo que sentimos y cómo pensamos. Y eso hay que hacerlo apasionadamente. La emoción es el primer estado. La pasión es la continuidad de la emoción. ¿Cómo yo lo pongo? Cristo murió en la cruz del Calvario. Y la verdad de que Cristo murió en la cruz del Calvario nos emociona. Pero es la pasión la que nos conecta a ese sacrificio y nos mueve de ahí a la tumba. Y es la pasión la que nos mueve de la tumba a ir al aposento alto y esperar la promesa del Padre. Aleluya. Así que tú puedes creer en la cruz de Cristo, pero si no te mueves a la resurrección y no te vas al aposento y del aposento te vas al mundo a predicar a Cristo, pues te quedaste en emoción nada más. Y Él está diciendo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, hágalo con todo o sin nada. Así es. Tercero, deberías amar a Dios preeminentemente. Entonces Jesús responde la pregunta inequivocadamente en el verso 38. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Basically, Jesus was saying, this is the Mount Everest of commandments. Este es el yunque de los mandamientos. Y yo no sé qué otra cosa. Este es el Inca de los mandamientos. Este es el mandamiento de la montaña más alta que tú puedas pensar. Y Cristo empieza a hablar de eso. Y en este punto exige que todos nos miremos en el espejo y hagamos una pregunta. ¿Amas a Dios de manera preeminente? ¿Qué es esto? Lo amas ante todo. Porque si Él quiere que tú lo ames emocionalmente, si Él quiere que tú lo ames apasionadamente, pero Él quiere no ser simplemente una pasión de tu existencia. Él quiere ser la pasión de tu existencia. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Que aman a Dios, se apasionan por Dios, pero Él no es preeminente en su vida. Alabado Dios, aleluya. Aman a Dios. La iglesia está llena de gente que ama a Dios. Así es. Está llena de gente apasionada por Dios, pero Él es simplemente una de sus pasiones, no la pasión de su vida. Y Cristo está diciendo, tienes que amarme de tal manera que yo sea todo o nada. Él es primero que tu esposa, Él es primero que tus hijos, Él es primero que el trabajo, Él es primero que tus diversiones, Él es primero que tus antojos, Él es primero que tus apetitos, Él es primero que la carne, Él es primero que la religión. Él es Dios y debe ser tu Dios. Dale ese aplauso a Dios. Significa que debes amar a Dios por lo que es para ti y no por lo que Él puede hacer por ti. Esto es bien importante, que tú le digas a Dios, Dios, tú eres todo. Es como esta muchacha que le escribió a su novio, que se acaban de dejar un par de días antes, y la muchacha le escribe al novio y le dice, Juan, no sabes la falta que me haces, no sabes cuánto te extraño. Mis noches han sido largas sin ti. Desde que nos dejamos, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo reír. Por favor, acéptame, quiero volver contigo. Cometí un error en dejarte. P.S. Felicidades en pegarte la lotería.
No era que le hacía falta, no era que lo extrañaba, no era que no podía dormir. Es que leyó que se había pegado en la lotería y sabía que ella quería ser parte de eso. Hay gente que dicen que aman a Dios y que le hace falta a Dios. Y no es que le hace falta a Dios, es que le hace falta los beneficios de Dios. Y Dios está diciendo, ¿sabe qué? Yo quiero que me ame no por los beneficios de quién soy yo, sino que me ame por quién soy yo en tu vida. Dale ese aplauso a Dios. Y finalmente, deberías amar a Dios prácticamente. En práctica. Ahora Jesús ha respondido a la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Es el mandamiento más importante. Y Él dice a ellos: este es el más importante, pero hay uno que es igual de importante. Y en el verso 39 dice: el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque es importante que entendamos, amén, lo que realmente es amar a Dios. Porque el amar a Dios no es solo vertical, es horizontal también. Si yo digo que yo amo a Dios y no amo a mi hermano, ¿cómo es posible que ame a Dios que nunca he visto y aborrezca a mi hermano que lo conozco? ¿Cómo si tú sabes si cuando lo veas te va a caer bien? ¿Cómo tú sabes si cuando lo veas vas a conectar con Él? ¿Cómo tú sabes si cuando estés en la presencia de Él es lo que tú vas a querer para la eternidad? Pues Dios te está diciendo: ¿tú quieres amarme? Empieza practicando aquí. Dios es el primero y es el más grande, pero justo detrás está amando a tu prójimo y están unidos por la cabeza. Porque francamente, este no puede ser el mayor de los mandamientos, pero en cierto modo es el más difícil. Amar a Dios es fácil. Amar al prójimo es un poco más complicado. Amar al mundo entero para mí no es una tarea, pero amar a mi vecino, eso es un problema. Y yo quiero que usted reconcilie esto, porque esto es importante. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levanten los que son creyentes, los que le han creído a Dios y saben que Dios existe. Yo quiero ver la mano de todos los que están aquí y dicen: yo creo a Dios y sé que Él existe. Lo que usted acaba de hacer es un problema, porque lo vamos a llevar a casa de alguna manera en el 11 de septiembre, porque cuando amas a Dios o dices que amas a Dios pero odias a tu prójimo, siempre tendrás un 11 de septiembre. ¿Se acuerdan el 11 de septiembre las Torres Gemelas? ¿Se acuerdan el 11 de septiembre el Pentágono? ¿Se acuerdan el 11 de septiembre? Eso era producto de gente que decían que amaban a Dios pero nos odiaban a nosotros. Así mismo es. Y siempre que tú tengas un pueblo que ama a Dios pero no nos amamos, vamos a tener 11 de septiembre. Dice: pastor, eso fueron los musulmanes radicales. La historia de la iglesia cristiana se compone de eso también. Sí, Señor. Lea sobre la Inquisición, lea sobre los crímenes atroces que cometió la iglesia cristiana en nombre de amar a Dios. Pues Dios te está diciendo: tienes que amarme de verdad. Tienes que amarme apasionadamente. Tienes que amarme en que yo sea el primero. Pero ¿cómo esto se manifiesta? Amando a tu hermano, amando a la iglesia. Y permítame también decir que cuando tratas de amar a tu prójimo sin amar a Dios, en el mejor de los casos tu amor será incompleto y defectuoso. Nunca amarás a los demás como ellos necesitan ser amados, hasta que ames a Dios como Dios merece ser amado. Aleluya. Nunca amarás a los demás como necesitan ser amados, hasta que ame a Dios como Él merece ser amado. Por eso es que, de hecho, no puedes pensar en algo más desagradable que en un padre podría ser que no enseñar a sus hijos a obedecer el mandamiento más grande de todos, que es amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Lo que Jesús dijo no era original. Ambos versículos fueron sacados directamente del Antiguo Testamento. La gente que te enseñó debe amar a Dios y amar a los demás
esta fue la primera vez que alguien fusionó esos dos amores y dijo que eran inseparables. En el Antiguo Testamento estaban divididos. En el Nuevo Testamento, Cristo los unió, diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que Jesús acaba de decir? Él elevó la regla de oro a un nivel más alto. ¿Te acuerdas la regla de oro? Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Pues Cristo dijo: trata a los demás como te tratarías a ti mismo. Ama a los demás como te amarías a ti mismo. Pues Cristo está diciendo: tú quieres amarme a mí, tú quieres amar a tu prójimo, ámate a ti primero. Y entonces dale de eso que tú tienes. ¿Sabes lo que pasa con la gente? Que hay gente que está amargada. Hay gente, como decían mis viejos, le lavaron la cara con limón y o con vinagre, y no se aman ellos, y se le hace difícil amar a los demás. Y Cristo está diciendo: empieza amándote a ti. Y entonces Jesús une estos dos mandamientos, y él dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, esta declaración fue una bomba nuclear teológica. Los profetas incluyen todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, la Biblia que tenían en ese momento, Jesús acaba de decir: empaca toda la Biblia en estos dos mandamientos. Porque hay muchos de ustedes que saben demasiado, pero se ahogan en un vaso de agua. Y Dios, esto a mí me voló la cabeza cuando lo estudié. Dios el Padre tomó 613 leyes y las puso en 10 mandamientos. Y Jesús tomó 10 mandamientos y los puso en 2. Dios el Padre les dio a ellos, amén. Ellos decidieron: son 613 leyes que nos van a gobernar. Dios el Padre dijo: las voy a condensar en 10. Y Dios el Hijo dijo: las voy a condensar en 2 mandamientos. Recuerde que este fariseo estaba tratando de atrapar a Jesús, pero en lugar de darle una escapatoria que les permitiera obedecer un solo mandamiento y luego ignorar el resto, les dio 2 mandamientos que abarcaran los 10 mandamientos. Porque si amas a Dios, guardarás los primeros 4 de los 10 mandamientos. Y si amas a tu prójimo, guardarás los próximos 6 mandamientos. Vale que tú digas que amas a Dios, pero no lo demuestras. Alabado Jesús. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Pues sabe lo que Dios quiere: que lo ames de verdad. Amén. Y esto no es un amor superficial. Esto es un amor de todo o nada. ¿Se acuerdan que yo le he dicho a ustedes siempre? O le crees a Dios para todo, o no le crees para nada. Pues si le crees a Dios para todo, tienes que entonces empezar a mirarlo a Él y dejar que la óptica de Él se extienda a la óptica de los que están al lado tuyo. Yo sé que hay gente que se hace difícil amarlos. Créanme, yo tengo miles de ellos. Sí, hay gente que se hace difícil amarlos. Pero cuando tú amas a Dios, ese amor que sobrepasa todo entendimiento te lleva a un lugar de paz y de seguridad. Dios te ama y Él quiere que tú lo ames. ¿Cuántos quieren ser buenos creyentes aquí? ¿Cuántos quieren ser creyentes saludables aquí? ¿Cuántos quieren ser creyentes poderosos aquí? Alabado Dios. Yo le invito a estar de pie todo lo que quieren.